Un saludo para todos. En la clase de hoy discutiremos el diseño de amplificadores con transistores BJT. Es importante aclarar que en clases pasadas ya hemos discutido acerca del análisis en corriente directa y el análisis en corriente alterna con los modelos híbrido y RE. Entonces es importante no solamente quedarnos en el análisis, que nos presten un circuito y que nosotros digamos, bueno, el punto de operación es este, la ganancia de voltaje es esta, sino también que nosotros seamos capaces de, teniendo unos requerimientos de diseño, bueno, si yo quiero diseñar un amplificador con ganancia de voltaje de tanto o quiero diseñar un amplificador que tenga un punto de operación en este punto, que nosotros mismos podamos escoger los valores de las resistencias. Como consideraciones iniciales, recordarles que en el diseño de amplificadores no hay una única solución. Es decir, si un estudiante quiere diseñar un amplificador con ganancia 100 y otro quiere diseñar otro amplificador con la misma ganancia, entonces uno puede escoger unos valores de resistencias, una configuración especial y el otro, bueno, otra configuración diferente con diferentes valores de resistencias y los dos amplificadores pueden funcionar perfectamente. Entonces no existe una única solución. Puede ser, por ejemplo, no sé, para el examen, que varios estudiantes tengan un amplificador con ganancia 100 y todos sean circuitos diferentes. Entonces no se preocupen por eso. Otro punto importante es establecer el tipo de señal. Los más conocidos son los amplificadores de audio, pero también podemos utilizar amplificadores con transistores para amplificar señales médicas, señales provenientes de sensores de cualquier tipo. Entonces es importante saber cuál es el tipo de señal que vamos a amplificar. Eso nos va delimitando cuáles son los requerimientos de voltaje, de corriente y en general de potencia, que es la multiplicación del voltaje y la corriente. Otra cosa importante no solamente es establecer qué es lo que quiero, porque cuando yo pienso en necesito un amplificador con ganancia 100, está bien, es digamos lo ideal, pero también debo mirar bien cuáles son los recursos con los que dispongo. Entonces, por ejemplo, en este caso es recomendable tener algunas fuentes de alimentación que sean conocidas. Yo sugeriría, por ejemplo, tener disponible una fuente de alimentación de 5 voltios, de 10 voltios, 12, 24 voltios, son fuentes de alimentación comunes, digamos, a diseñar un amplificador que tenga una fuente de alimentación, no sé, 17 voltios y luego sea difícil conseguirla cuando yo quiero instalarlo en otro lugar. También tener un buen set de varias resistencias y capacitores para que me permita cambiar en el caso que yo necesite hacer ajustes. Y bueno, una consideración inicial también que ya les había hablado es siempre establecer el punto de operación en el centro de la recta de carga. Con respecto a los requerimientos de diseño, la idea es que generalmente se establece uno o varios de los parámetros que se calculan en corriente alterna. Entonces yo puedo diseñar un amplificador con transistores en donde solo me interese la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida sean parámetros libres, digamos. O si no, puedo establecer todos los parámetros y eso me va a delimitar más cuáles son los cálculos que yo necesito hacer para sacar los requerimientos de resistencias y capacitores. En la clase de hoy discutiremos un circuito amplificador en configuración de emisor común con polarización por divisor de tensión y resistencia de emisor. Entonces este es un circuito amplificador que tiene buena estabilidad y es también muy conocido y muy utilizado. Entonces recordemos que ustedes son los que pueden escoger cuál es la configuración que desean. Y la configuración de emisor común es una configuración muy utilizada porque proporciona ganancia de voltaje y ganancia de corriente al mismo tiempo. La resistencia de emisor me da estabilidad en la polarización de C, al igual que el divisor de tensión.
En primer lugar, hablaremos de los requerimientos de diseño. En este caso tenemos que se cuenta con una batería de 24 voltios y se pretende diseñar una ganancia de voltaje de 100. Entonces estos son los requerimientos iniciales, ganancia de voltaje igual a 100 y el recurso disponible es una batería de 24 voltios. También de acuerdo a la resistencia que yo voy a colocar aquí, que en este caso va a ser las veces de carga, yo puedo establecer cuál es la corriente adecuada para esa resistencia. En este caso determinamos que una corriente de 4 miliamperios es adecuada para esa carga. Por lo tanto, se establece el punto de operación, es decir, ICQ, la corriente de colector en el punto de operación, como 4 miliamperios. Entonces, estos requerimientos de diseño son los primeros valores que me permitirán hacer los cálculos para mirar cuáles son los valores de resistencias que voy a colocar. En primer lugar, entonces, como paso 1 del procedimiento de diseño, establecemos el punto de operación. Ya habíamos hablado que escoger el punto de operación en el centro de la recta de carga, que es esta condición de aquí, es lo ideal, pero si no, hay otros criterios de diseño, por ejemplo, escogerlo entre el voltaje de la batería sobre 3 y el voltaje de las baterías sobre 2. Entonces, en este caso vamos a escoger este criterio de diseño y como tenemos un VCC de 24 voltios, entonces la mitad será 12 voltios y una corriente de operación de 4 miliamperios. También, por lo tanto, podremos decir que la corriente de colector en saturación serán 8 miliamperios. Con respecto al cálculo de las resistencias, ya podemos discutir también esta condición que dice que la resistencia de base, esta resistencia R2 de aquí, se puede escoger teniendo en cuenta este criterio de diseño. Recordemos que para hacer el análisis de corriente alterna hemos utilizado el modelo híbrido. El modelo híbrido presenta varias aproximaciones. En este caso, por facilitar los cálculos, escogeremos la aproximación donde se desprecia los valores de HOE y HRE, teniendo en cuenta que son muy cercanos a cero. Esto me facilita el cálculo de la ganancia de voltaje, siendo una fórmula muy sencilla para calcular la ganancia de voltaje. Y como valores para los parámetros híbridos que tengo en el modelo, tendré que HIE vale 4 kiloohmios y que HFE vale 200. Estos parámetros híbridos son los valores nominales para un transistor. Entonces, utilizando la fórmula de ganancia de voltaje, que es la que tenemos aquí, y los valores nominales de los parámetros híbridos, yo puedo calcular el valor de la resistencia RC. Entonces simplemente será despejar RC de esta fórmula de aquí. Tengo que RC es igual a HIE por ganancia de voltaje sobre HFE, donde todos los parámetros son conocidos, los valores de HIE y HFE, y ganancia de voltaje es mi requerimiento de diseño, entonces me queda simplemente despejar el valor de RC. Entonces el valor de RC sería 2 kiloohmios, ¿no? Este sería el paso 2 de mi procedimiento de diseño. En este caso tengo que la resistencia RC me dio 2 kiloohmios, el cual es un valor comercial. Pero en el caso de que aquí yo tenga un número raro, entonces la idea es que se ajusta ese valor a los valores nominales, de tal manera que sea un valor de resistencia que sea fácil de conseguir en el mercado. Como el siguiente paso, vamos a calcular el valor de RE. Para ello utilizaremos la ecuación de la recta de carga en saturación. Entonces recordemos que la ecuación de la recta de carga viene dada por la malla de salida. En este caso sería VCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor menos IE por RE. Entonces, en saturación yo tengo que la corriente de colector en saturación es igual a VCC menos el voltaje colector emisor en saturación dividido entre RC más RE. Despejando la resistencia de emisor de esta fórmula, tengo
que RE es igual a 24 voltios, que es el voltaje de la fuente de alimentación, menos 0.1 voltios, que es el voltaje colector emisor en saturación. En este caso, recuerden que se lo puede tomar como 0, como 0.1 o como 0.2, igual no afecta mucho en los cálculos finales. Y la corriente de colector de saturación por la resistencia de colector. Esta resistencia de colector es la que acabamos de calcular en el paso anterior, y la corriente de colector en saturación ya la habíamos determinado que era 8 miliamperios, teniendo en cuenta que la corriente de colector en el punto de operación es 4, y como está escogido en el centro de la recta de carga, entonces podemos decir fácilmente que la corriente de colector en saturación es de 8 miliamperios. Esto me da una resistencia de emisor de 1 kiloohmio, que también en este caso es un valor comercial, pero si no se ajusta a un valor comercial. Posteriormente, procedemos a calcular las resistencias de polarización de base, es decir, R1 y R2, que conforman el divisor de tensión de la entrada. Entonces, utilizando el criterio de diseño que habíamos visto de que R2 debe ser menor o igual a HFE por RE sobre 10, reemplazamos los valores teniendo en cuenta que RE la acabamos de calcular en el paso anterior. Entonces esto nos daría que R2 tiene un valor de 20 kiloohmios, que también es un valor nominal. Posteriormente calculamos R1 utilizando la malla de entrada. Entonces en la malla de entrada tenemos que el voltaje de la base, que corresponde al voltaje en R2, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje en RE, debe ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que el voltaje en la base es igual a 0,7 voltios más la caída de voltaje en el emisor, que también ya la conocemos porque tenemos el valor de IE, que es aproximadamente igual a IC, por la resistencia de emisor. En este caso tendremos que el voltaje en la base es 4.7 voltios. Como conocemos también la fórmula de divisor de corriente, sabemos que si la caída de voltaje en la resistencia 2 es de 4.7 voltios y que el voltaje de alimentación es 24 voltios, entonces la caída de voltaje en la resistencia 1 no será simplemente más que la resta entre 24 y el voltaje en la resistencia 2, es decir, 24 menos 4.7 voltios. Esto equivale a una caída de voltaje de 19.3 voltios en la resistencia 1. Y ahora sí decimos que como se trata de un circuito lineal, la relación entre los voltajes de R1 y R2 es igual a la relación de las magnitudes de R1 y R2. Entonces, 19.3 voltios, que sería el voltaje en R1, dividido entre 4.7 voltios, que es el voltaje en R2, es igual a R1 dividido entre R2, que vale 20 kiloohmios. De esta relación podemos despejar el valor de R1, que corresponde a 82 kiloohmios. El siguiente paso, que también es importante, es revisar los cálculos. Entonces siempre yo sugiero que una vez se hayan calculado todos los valores de las resistencias, se vuelva a realizar los cálculos del circuito, simplemente como se realiza un análisis de circuito en DC y AC. Entonces, en primer lugar, recordemos que cada vez que nosotros ajustamos los valores de las resistencias a valores nominales o hacemos nuestros cálculos, estamos despreciando decimales y estamos haciendo un redondeo que puede hacer que los cálculos finales, digamos, tengan diferencias en los valores que yo quería. Entonces, una buena opción es rehacer todos los cálculos de nuevo y de acuerdo si yo estoy conforme o no con los valores que estoy obteniendo, voy haciendo un reajuste de los valores de resistencia que había calculado previamente. En este caso, vamos a hacer de nuevo los cálculos de corriente directa, utilizando la fórmula para calcular la corriente de base. Tenemos que el voltaje de Thevenin, que es el voltaje en la resistencia R2,
menos el voltaje base emisor, que es 0,7 porque es un diodo polarizado en directa, sobre R Thevenin, que es el paralelo de R1 con R2, más beta más 1 por RE, me permiten calcular la corriente de base. Entonces, reemplazando los valores que ya habíamos calculado, tengo que la corriente de base es 1843 microamperios. Luego aplicamos nuestra ecuación de puente. Esta ecuación IC es igual a HFE por IB, que es la que me permite pasar de la malla de entrada a la malla de salida. Y tenemos que la corriente de colector calculada es 3.68 miliamperios. Entonces recordemos aquí que la corriente de colector que yo había escogido en mis criterios de diseño era una corriente de 4 miliamperios. Entonces este es un punto en el que hay que parar y analizar si este cambio en la corriente de colector es importante o no para mí. Entonces tenemos una variación de 0.4 miliamperios, bueno, 0.3 casi miliamperios, entonces ustedes deben decidir en este momento si esta corriente de colector es aceptable o no. Entonces, en el caso de que no fuera aceptable, ustedes deben pensar en qué puedo hacer para que aumentar esta corriente de colector. Entonces, en este caso, la solución sería o reducir el valor de la resistencia de emisor o reducir los valores de las resistencias de base. Esto me permitirá tener una corriente de base más grande que luego multiplicada por el valor de HFE me den los 4 miliamperios que yo necesitaba. Para este ejemplo, personalmente yo digo esos 0.3 miliamperios son aceptables, entonces no realizaré cambios en las resistencias calculadas. Una vez determinado esto, acepto este valor de corriente de colector y hago la ecuación de malla de salida. En este caso, tengo que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación menos IC por RC más RE. Aquí también recuerden que estoy asumiendo que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor, ¿no? Esto hace que yo pueda calcular el voltaje de colector emisor en el punto de operación Q, que me da 13 voltios, ¿no? Entonces, aquí vamos de nuevo a un punto de análisis. Yo había requerido que el voltaje de colector emisor sea 12 voltios, y aquí lo tengo en 13 voltios, entonces también tengo que analizar y decidir si ese voltio de diferencia que hay entre lo que yo quería y lo que me dio de acuerdo a los cálculos es aceptable o no. Y de nuevo, pensar en qué puedo yo modificar para que esto sea de acuerdo a los requerimientos. Entonces, personalmente en este caso, yo diría que esta variación de 1 voltio en el voltaje colector emisor es aceptable. Como pasos finales al procedimiento de diseño, se ajustarían los valores de resistencias para lograr que el punto de operación esté bien establecido en el lugar que se deseaba. Posteriormente diría yo simular el circuito y como último paso implementar el circuito. Aquí quiero aclarar que el diseño de circuitos en general, no solamente para los amplificadores con transistores, sino que en general el diseño de circuitos es un proceso iterativo. Entonces uno realiza los cálculos, analiza si están conformes a los requerimientos o no, y de acuerdo a eso hace un ajuste. Entonces en cada paso se analiza, se ajustan los valores de resistencia, incluso en la simulación, si yo miro que hay algo que no concuerda, que no está de acuerdo con lo que quiero, de nuevo se ajusta valores, e incluso en la implementación, la idea es que cuando yo llegue a este paso de la implementación, ya todos los ajustes se hayan realizado, ¿no? Y recuerden también que la implementación se realiza primero en una protoboard, se prueba y una vez esté listo en la protoboard, donde también tengo la posibilidad de ajustar valores, entonces realizo la implementación en una bacalita, ¿no? Entonces siempre en un procedimiento de diseño es importante analizar y hacer ajustes. Para el análisis de corriente alterna, entonces voy a utilizar las fórmulas que me dan el modelo híbrido para cada uno de los parámetros, ganancia de corriente,
ganancia de voltaje, impedancia de entrada e impedancia de salida, teniendo en cuenta los valores de parámetros híbridos nominales. Entonces, en este caso, calculo la ganancia de voltaje, que es 100, que concuerda con el requerimiento de diseño que había colocado en el principio. Recuerden que este menos corresponde a una inversión de fase, es decir, un cambio de fase de 180 grados. La ganancia de corriente es de 200. La impedancia de entrada, si solamente tomo el circuito con transistores sin tener en cuenta las resistencias de base, es 4 kiloohmios, pero si tengo en cuenta las resistencias de base es el paralelo entre H y E, R1 y R2, por lo tanto sería 3.2 kiloohmios. Recuerden siempre que los valores de R1 y R2 deben ser mucho más grandes que este R de entrada o H y E, para que cuando se haga el paralelo sean despreciables. En este caso podríamos decir que los valores de la resistencia de base no son lo suficientemente grandes para que el valor sea despreciable, sin embargo la variación entre la impedancia de entrada teniendo en cuenta las resistencias de base no es muy diferente de la impedancia de entrada del transistor solo. La impedancia de salida del transistor solo se asume como infinito, de acuerdo al modelo híbrido más simplificado que estamos utilizando, y luego calculamos la impedancia de entrada teniendo en cuenta la resistencia de colector, que sería 2 kiloohmios. Entonces, aquí cabe hacer la aclaración de que cada uno de estos parámetros calculados en el análisis de corriente alterna son parámetros calculados solamente para el circuito cuando se tiene el transistor y la resistencia de colector. Si se quiere hacer un análisis adicional de cómo afecta la impedancia de la fuente o cómo afectan las resistencias de base en la ganancia de corriente, todos estos análisis adicionales se pueden hacer también si se requiere, proporcionando el circuito del modelo híbrido y realizando el análisis circuital de este. Bueno, eso sería el procedimiento con respecto al diseño de un amplificador de corriente alterna. En la próxima sesión tendremos el examen de análisis AC en transistores BJT. Espero que hayan entendido. Posteriormente estaré atenta de sus dudas en clase. Gracias.